Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Hoy vamos a ver el flujo de fluidos a través de lechos porosos. En la dinámica de fluidos, anteriormente estudiamos diferentes métodos para determinar las relaciones existentes entre la pérdida de presión y la velocidad del fluido cuando el fluido se desplazaba a través de tuberías, suponiendo que no contenía más que dicho fluido. En muchos problemas en la industria nos encontramos con la necesidad de determinar la relación entre la pérdida de presión y la velocidad para el caso en el que el fluido se desplace a través de los intersticios existentes entre las partículas que constituyen un lecho poroso, pudiendo estar el lecho compactado o ser un lecho no compactado. Tales problemas se nos presentan en las operaciones de filtrado de gases, de líquidos, en las operaciones de destilación, de absorción, intercambio iónico, absorción. Muchas operaciones unitarias tienen que ver con el flujo de fluidos a través del lecho poroso. Bien, entonces hoy vamos a estudiar el flujo de fluidos a través de lechos porosos. El flujo de fluidos a través de un lecho poroso suele ser de naturaleza turbulenta. En estos lechos, el flujo del fluido es a través de los intersticios u oquedades que forman las partículas sólidas. Entonces aquí tengo un filtro de arena, tengo aquí agua, el agua pasa a través del lecho poroso. El lecho poroso está formado por partículas de arena. Entonces el agua fluye a través de los intersticios o espacios huecos que tiene este lecho, que forman las partículas. Y por la parte inferior sale un agua, ¿no es cierto? Esto se puede utilizar para filtrar el agua. Tengo el agua que contiene partículas en suspensión, pasa a través del lecho poroso formado por arena fina. Las partículas sólidas de la suspensión quedan retenidos en la parte superior por la arena y solo pasa a través de la arena el agua. Y de esta forma tengo el agua filtrada. Entonces esto se utiliza para filtrar agua, ¿cierto? Entonces, el lecho tiene una magnitud que ha de tenerse en cuenta, llamada porosidad. La porosidad. El fluido fluye a través de los espacios huecos que tiene a esos espacios huecos lo vamos a llamar porosidad. Esta porosidad se define como la relación entre el volumen hueco que tiene el lecho y el volumen total del lecho. La influencia de este factor sobre la velocidad de flujo es muy importante, ya que intuitivamente se comprende que cuanto mayores sean las oquedades existentes entre las partículas del lecho, menor es la resistencia al flujo. La porosidad se determina experimentalmente en cada caso, ya que aún conocida la forma y tamaño de las partículas en el lecho, el valor de la porosidad es función de la distribución de las partículas en el lecho. Nosotros vamos a suponer una distribución al azar o lecho normal.
Bien, entonces es importante el flujo a través de partículas sólidas. Bien, ya tenemos la porosidad. ¿Qué es la porosidad? Dijimos que es el volumen de huecos existentes en el lecho sobre el volumen total del lecho, huecos más sólidos. Definimos la superficie específica del relleno. La superficie específica del relleno está definida como la relación superficie de una partícula, o si quieren, área de una partícula sobre el volumen de una partícula. Si yo tengo partículas esféricas, sería área de una esfera sobre el volumen de la esfera. ¿Bien? Entonces, esto sería la superficie específica. Es área de la partícula sobre el volumen de la partícula. Otra variable importante en lechos porosos es la superficie específica del lecho. A minúscula. Es el área superficial de todo el lecho sobre el volumen total del lecho. Volumen vacío más volumen de las partículas. Entonces, esta es la superficie específica del lecho. La superficie específica del lecho se utiliza bastante en los procesos de destilación, absorción. Entonces vamos a ver en forma continua este A minúscula, superficie específica del lecho, en las operaciones de humidificación, diseño de torres de enfriamiento de agua, se utiliza bastante esta superficie específica del lecho. Aquí es igual al área de la partícula sobre el volumen total del lecho. Área de la partícula sobre el volumen total del lecho. Es el área de la partícula sobre el volumen total. Cuando digo volumen total, me refiero al volumen de la partícula, incluido los espacios vacíos. Eso hace el lecho. En cambio, la superficie específica del relleno no incluye los espacios vacíos. Es el área de la partícula sobre el volumen de la partícula. Si las partículas son esféricas, área de la esfera sobre el volumen de la esfera. Eso es la superficie específica del relleno. En cambio, la superficie específica del lecho poroso es el área sobre el volumen total del lecho. Aquí incluye el volumen de las partículas más el volumen vacío que existe entre las partículas. A eso se llama superficie específica del lecho. Esta superficie específica del lecho lo vamos a utilizar bastante en operaciones 2, 3 y 4. Pero muchas veces el estudiante olvida lo que avanzó en unitarias 1 y nuevamente debo explicar qué es la superficie específica del lecho. Es el área sobre el volumen total del lecho. Esto es la superficie específica del lecho. Cuando digo volumen total del lecho, incluye el volumen de las partículas más el volumen de espacios huecos que quedan entre partículas. Los rellenos pueden ser de pueden tener diversas formas. Aquí tengo anillos Raschen y otros tipos de rellenos. Estos son los rellenos que se utilizan para destilación, para absorción. Bien, una forma de hallar la porosidad del lecho, que es una magnitud muy importante, que ha sido definida como la relación entre el volumen hueco existente entre las partículas del lecho y el volumen total del mismo, es la porosidad. ¿Bien? Entonces, la porosidad se puede determinar gráficamente mediante la esfericidad. Esfericidad.
la esfericidad es igual al área de la superficie de una esfera de igual volumen a la partícula. Volumen de la esfera igual volumen de la partícula. A eso se refiere. Volumen de la esfera igual al volumen de la partícula. ¿Está bien? Bien. ¿Pero a qué es igual el volumen de una esfera? El volumen de una esfera es pi sextos por el diámetro de la esfera al cubo. Esto es el volumen de una esfera. Pi sextos diámetro de la esfera al cubo. Entonces reemplazo en esta ecuación volumen de la esfera igual al volumen de la partícula. El volumen de la esfera, volumen de la partícula. De esta relación despejo el diámetro de la esfera. 6 veces volumen de la partícula sobre pi a la 1/3. Tengo el diámetro de la esfera. Bien. Me dice aquí área de superficie de una esfera. Área de superficie de una esfera. ¿Cierto? Entonces, el área de superficie de una esfera, ¿a qué es igual? El área de la superficie de una esfera, superficie. El anterior hallamos volumen. Ahora estoy hallando el área superficial de una esfera. Pi por el diámetro de la esfera al cuadrado. Ese es el área superficial de una esfera. Pero voy a reemplazar el diámetro de la esfera por su equivalente en función del volumen de la partícula. Entonces, pi diámetro al cuadrado de la esfera. El diámetro es 6 veces el volumen de la partícula sobre pi a la 1/3. Elevado al cuadrado sería 6 veces volumen de la partícula sobre pi a la 2/3. Entonces tengo el área de la esfera. ¿Bien? Entonces aquí dice área de la superficie de una esfera. Este es el área de la superficie de una esfera sobre el área de la superficie de la partícula. Este es el área de la superficie de la partícula. Entonces, en esta ecuación debo reemplazar volumen de la partícula. P quiere decir partícula, B es volumen, su fin dice P partícula, volumen de la partícula sobre el área de la partícula. Y determino la esfericidad de la partícula. La esfericidad de la partícula varía entre 0 y 1. ¿Bien? Si las partículas son esféricas, la esfericidad es 1 para partículas esféricas. ¿Bien? Si yo reemplazo aquí el volumen de una esfera, volumen de una esfera, el área de una esfera, ¿no? El área de una esfera, voy a hallar que esto se anula y esto es igual a 1. Entonces, la esfericidad de una partícula esférica es 1. Para otro tipo de partículas, por decir partículas cilíndricas, partículas de otro tipo, cuadradas, o sea, cubos, las partículas, o sea, me refiero a estas partículas. Este lecho está formado por cilindros, por pequeños cubos o por esferas. Para partículas esféricas, la esfericidad es igual a 1. Para otro tipo de partículas debo hallar el volumen de la partícula sobre el área de la partícula y hallar la esfericidad. ¿Está bien? Bien, con esta esfericidad se halla la porosidad del lecho, que es la variable muy importante porque intuitivamente se comprende cuanto mayor sea la porosidad del lecho, menor será su resistencia al flujo del fluido. Entonces aquí tengo la esfericidad, ¿cierto? Y aquí tengo en abscisas, tengo la porosidad. Bien, aquí tengo 3 líneas. Empaque compacto o denso,
empaque flojo y empaque normal, o sea, lecho poroso normal, lecho poroso flojo, lecho poroso denso. Es, cuando dice denso, quiere decir que ha sido sometido a un proceso de compresión el lecho compacto. ¿Bien? Nosotros vamos a utilizar, ¿no es cierto?, empaque normal o lecho poroso normal, la línea del centro. ¿Está bien? A no ser que se indique explícitamente que el empaque es compacto o el empaque es flojo. El lecho es flojo o denso o es normal. No, si no se dice nada, consideramos lecho poroso normal. ¿Está bien? Entonces tengo aquí en ordenadas la esfericidad, en abscisas la porosidad. Por decir algo, tengo que la esfericidad es 0,8. Entonces con 0,8 ingreso una línea horizontal hasta empaque normal, luego una línea vertical y tengo la porosidad 0,45. De esa forma se halla. Muy bien. Si fueran esferas, dijimos que la esfericidad es 1. Me voy con 1 hasta este punto y tengo que la porosidad está próximo a 0,4 para empaque normal cuando las partículas son esféricas. Como pueden ver en este gráfico, la esfericidad varía entre 0 y 1. Este gráfico ustedes lo pueden obtener en el libro Principios de Operaciones Unitarias de Alan Fow. En el apéndice B, al final del libro, está este gráfico para hallar la porosidad del lecho. Bien. Otra variable muy importante en lechos porosos es el diámetro. Las partículas que constituyen el lecho no suelen ser esféricas. Puede tener cualquier forma. Sin embargo, podemos emplear como magnitud característica de tales partículas el diámetro equivalente de su P, diámetro equivalente. Es el diámetro de una esfera cuya relación área sobre volumen de la esfera es igual a la relación área sobre el volumen de la partícula. Realizando operaciones como vimos para la esfericidad, se halla que el diámetro equivalente queda definida por la relación 6 sobre la superficie específica del relleno. Y la superficie específica del relleno es igual al área de la partícula sobre el volumen de la partícula. Entonces, esto es el diámetro equivalente. ¿Y por qué debo hallar el diámetro equivalente? Porque las partículas que constituyen el lecho no suelen ser esféricas. Es por eso necesario caracterizar tales partículas con el diámetro equivalente. El diámetro equivalente de una esfera es la relación que hace que el área sobre el volumen de la esfera sea igual a la relación área sobre el volumen de la partícula. El diámetro equivalente está dado como 6 dividido entre la superficie específica del relleno. La superficie específica del relleno dijimos que es el área de la partícula sobre el volumen de la partícula.
Si las partículas son esféricas, sería área de la esfera sobre el volumen de la esfera. ¿Bien? El diámetro equivalente para esferas es igual al diámetro de la esfera. Se demuestra. Si yo aquí reemplazo área de la partícula sobre el volumen de la partícula, voy a ver que voy a al final obtener diámetro de la partícula y diámetro de la esfera. Eso se cumple solamente para esferas. Tengo en el lecho partículas cúbicas, que son pequeños cubos, por decir aquí. Partículas que están en forma de pequeños cubos. Entonces aquí será la superficie específica, será área de los cubos, área de un cubo más bien, área de, por eso es área de la partícula, área de un cubo sobre el volumen del cubo. ¿Bien? Área de la partícula sobre el volumen de la partícula. De esa forma se encuentra. Ahora, para un cubo, el diámetro de la partícula equivalente no es igual a 1. Solamente para esferas es igual al diámetro de la esfera. Para partículas que no sean esferas, es distinto el diámetro de la partícula que el diámetro de una esfera. Lo cierto que en resumen debo hallar, en lugar de este cero, debo hallar su equivalente, área de la partícula sobre el volumen de esa partícula. ¿Está bien? Los lechos porosos se aplican bastante para filtrado de agua. En filtros se tiene que el agua fluye a través de los intersticios. Y tengo aquí agua filtrada. Las partículas sólidas quedan detenidas por la arena fina. Estos filtros aún se emplean en la industria, llamados filtros de arena. Bien, como los espacios o intersticios entre las partículas no son espacios, no son tuberías, entonces debo hallar para conductos que no son tuberías el radio hidráulico. El radio hidráulico. El radio hidráulico en lechos porosos es igual a la porosidad sobre la superficie específica del lecho. Superficie específica del lecho. Aquí es igual a la superficie específica del lecho, área de la partícula sobre el volumen del lecho. Aquí ya es volumen del lecho. Área de la partícula sobre el volumen del lecho. No es lo mismo que la superficie específica del relleno. Esto es la superficie específica del relleno. Área de la partícula sobre volumen de la partícula. En cambio, en la superficie específica del lecho es área de la partícula sobre el volumen del lecho. ¿Está bien? Volumen del lecho. Bien, reemplazando su equivalente, el radio hidráulico en lechos porosos es igual a la porosidad dividido entre 6 veces 1 menos la porosidad, multiplicado por el diámetro equivalente. ¿Sí? Entonces, este es el radio hidráulico. ¿Y por qué hay el radio hidráulico? Porque el conducto no es una tubería por donde fluye. Entonces, son conductos distintos a la tubería. Por eso. Bien, entonces, el radio hidráulico. Para hallar el diámetro equivalente, debo hallar el número de Reynolds a través de lechos porosos. Entonces, debo hallar el diámetro equivalente. El diámetro equivalente es 4 veces el radio hidráulico. Eso lo vimos en ductos no circulares, ¿no es cierto? El radio hidráulico debo multiplicar por 4 y tengo el diámetro equivalente. Cuando el ducto no es tubería, en este caso no es tubería, son espacios vacíos entre las partículas por donde fluye el fluido. Entonces, multiplico este radio hidráulico por
4 y reemplazo en la ecuación de Darcy. O en la ecuación del número de Reynolds. En lugar del diámetro de la tubería, ¿no?, anoto 4 veces el radio hidráulico. ¿Bien? Y realizo operaciones y tengo esta relación. Número de Reynolds en lechos porosos es igual al diámetro de la partícula por la velocidad superficial. La velocidad superficial es la velocidad del fluido antes que el fluido toque el lecho. A eso se llama velocidad superficial. La velocidad superficial está relacionada con la velocidad en el fluido por la siguiente relación. Velocidad superficial es igual a la velocidad del fluido en el interior del lecho sobre la porosidad. De esa forma se halla la velocidad superficial. La velocidad superficial es igual a la velocidad del fluido en el lecho dividido entre la porosidad. Esta es la velocidad superficial. Y esta velocidad superficial es la velocidad del fluido antes que el fluido entre en contacto con el lecho, multiplicado por la densidad del fluido sobre la viscosidad. También esto se puede expresar. Velocidad por densidad es velocidad máxima. Diámetro de la partícula, velocidad máxima, 1 menos la porosidad sobre la viscosidad. La viscosidad es la viscosidad del fluido. Muy bien. Si reemplazo, ¿no es cierto?, datos, también puedo hallar que la pérdida de energía por fricción en un lecho poroso está dado por esta ecuación. Es la ecuación de Darcy para lechos porosos. ¿Está bien? Pérdida de energía por fricción en lechos porosos. 1 menos la porosidad al cubo. Como ustedes ven, la porosidad es muy importante. Factor de fricción. P quiere decir lechos porosos. Factor de fricción en lechos porosos. La longitud, el espesor del lecho. L es el espesor del lecho sobre el diámetro de la partícula equivalente. Velocidad superficial al cuadrado sobre la gravedad. Entonces, esta ecuación me permite hallar la pérdida de energía por fricción en el lecho. Si esta pérdida de energía por fricción en el lecho multiplico por el peso específico, tengo la caída de presión en el lecho. Entonces, aquí es importante, velocidad superficial. Aquí es igual, velocidad del fluido en el lecho sobre la porosidad. Factor de fricción en el lecho poroso. Esto es adimensional. Vamos a ver enseguida cómo se halla este factor de fricción. Tiene que ver si el número de Reynolds, ¿no es cierto?, es menor a un cierto valor o mayor. Tiene que ver con el número de Reynolds, el factor de fricción. L es la altura del lecho poroso. HFP, pérdidas de energía por fricción en el lecho poroso. ¿Sí? Entonces, estas son las ecuaciones generales, conocidas como las ecuaciones de Ergun para lechos porosos. Bien, al reemplazar en esta ecuación, si el número de Reynolds es menor o igual a 1, se dice que el flujo en el lecho es laminar. ¿Cuándo? Cuando reemplazo estos datos en el número de Reynolds para lechos porosos, al reemplazar todos estos datos, me da un Reynolds menor a 1, el flujo es laminar. Al reemplazar datos en esta ecuación y el número de Reynolds es mayor a 100.000, el flujo es turbulento. Si al reemplazar datos en esta ecuación me da un Reynolds de 100, eso está entre 1 y 100.000, 100, el flujo está en la zona de transición. Bien, aquí tengo para
Reynolds menores a 1, lechos por hora. Entonces, flujo laminar, el factor de fricción se halla dividiendo 150 entre el número de Reynolds, que es menor a 1. Para flujo turbulento, si el número de Reynolds es mayor a 10.000, creo que hace rato dije 100.000, es mayor a 10.000, corregimos, mayor a 10.000, si el número de Reynolds es mayor a 10.000, el flujo es turbulento. Y el factor de fricción para flujo turbulento es igual a una constante, 1.75. Pero ¿qué sucede si el Reynolds está entre 1 y 10.000? Estamos en la zona de transición entre 1 y 10.000. ¿Está bien? Entonces, para la zona de transición, si el número de Reynolds, por decir algo, es 100, estoy entre 1 y 10.000, 100. Estoy en la zona de transición. Entonces, el factor de fricción se halla por esta relación. 150 sobre el número de Reynolds más 1.75. Esta ecuación o esta debo reemplazar en la ecuación aquí para hallar la pérdida de energía por fricción. Aquí. Si el flujo es laminar, F sub P es igual al número de Reynolds, más bien a 150 sobre el número de Reynolds para flujo laminar, ¿no? Si fuera el Reynolds menor a 1, Fp es 150 sobre el número de Reynolds. Y si fuera turbulento, mayor a 10.000 el Reynolds, F sub P es igual a una constante, ¿cierto? 1.75. Entonces, debo hallar inicialmente el Reynolds para caracterizar el tipo de flujo y hallar el factor de fricción. Porque si no hallo el Reynolds, yo no sé si voy a emplear esta o esta ecuación para hallar el factor de fricción. Aquí tengo solamente hice el ejercicio, ¿no es cierto?, para la zona de transición. Reemplazo el factor de fricción por su equivalente 150 sobre el Reynolds más 1.75, obtengo esta ecuación. Caída de presión, más bien, pérdida de energía por fricción sobre L, está dada por esta relación. Aquí es la velocidad superficial, es la velocidad del fluido en el lecho sobre la porosidad. Bien, con esto concluimos la primera parte. En 5 minutos retornamos nuevamente.